Bueno, hablar de ciudades vulnerables implica reconocer que el siglo pasado fue el siglo de la urbanización mundial, que la mayor parte de la gente en el mundo vive en ciudades actualmente. Pero para que exista una ciudad necesita tener insumos externos, es decir, necesita haber un excedente en su intercambio con el campo para poder realmente tener la posibilidad de reproducirse y garantizar todos los servicios que ésta tiene. Entonces, una ciudad vulnerable es aquella que esté expuesta ante diferentes amenazas, sean naturales o sean antropogénicas. El reciente sismo de la semana pasada nos recuerda ampliamente. Y bueno, no digamos ya el sismo de 1985, al cual haremos referencia posteriormente. Pero ante todo, hablar de ciudades vulnerables implica reconocer históricamente la relación que el hombre ha tenido con la naturaleza desde que es hombre y que implica una apropiación permanente de la misma para poder subsistir. Y esta es particularmente en este proceso de apropiación histórico, la ciudad se puede ver como la máxima artificialidad lograda por el hombre. Y por lo tanto, si le cortamos las líneas vitales que recibe del exterior, como en el caso de la Ciudad de México, energía, alimentos, materias primas e inclusive agua, verdaderamente la ciudad colapsa en una semana. Entonces, por lo tanto, en ocasiones cuando utilizamos conceptos como sustentabilidad, tengo la impresión que, como académico lo digo, se abusa del concepto, porque una ciudad no puede ser sustentable. Puede ser mínimamente autosuficiente en algunos aspectos en los procesos de apropiación de su entorno. Y este proceso de apropiación del entorno implica reconocer el proceso de construcción de esa artificialidad que es la ciudad. Pero no solamente es un locus de reproducción económica, sino también, ante todo, es la sedimentación histórica de esa apropiación. Es nuestra memoria colectiva. Y por lo tanto, la lógica de crecimiento en la producción del marco urbano construido, en ocasiones tiene impactos ambientales muy desfavorables. Verbigracia, precisamente, el parteaguas en el que estamos viviendo espacial, donde somos la entrada a la reserva ecológica más importante de la Ciudad de México y que lamentablemente urbanizamos. Entonces hay esa irracionalidad en los procesos de producción del espacio y de la ciudad. Pero múltiples son las amenazas a las que está expuesta la ciudad. Insisto, pueden ser de carácter sísmico, de carácter volcánico, de carácter hidrometeorológico y, entre otros aspectos fundamentales, de carácter antropogénico. Bueno, no necesariamente, precisamente. Si bien son vulnerables en su esencia, por esa dependencia que tienen para garantizar su reproducción, no solamente su reproducción social, sino también su producción de ese marco urbano construido, que implica una lógica interna también que la hace altamente vulnerable a fenómenos antropogénicos, por ejemplo, la contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental no es otra cosa más que la expresión de la disfuncionalidad que tiene de organización interna la ciudad y también de la expresión de desigualdades sociales que esto implica. Porque hay que recordar que la ciudad, ante todo, es también una condensación de valor económico, de rentas diferenciales. Por eso la gente de bajos recursos no tiene acceso a mercados inmobiliarios que implicarían una alta calidad de vida, sino que están obligados en ocasiones a exponerse a situaciones de riesgo en periferias. Hay ciudades que están expuestas a multiamenazas, otras no, pero la Ciudad de México tiene una particularidad, y todos lo sabemos, que es el mayor riesgo a fenómeno natural que está expuesto es a la amenaza sísmica. Y de ahí nosotros tenemos que llevar a cabo todo un proceso de concientización del riesgo al que estamos expuestos y saber qué es lo que deberíamos hacer. El sismo de 1985 sacudió
a la sociedad mexicana, particularmente, obviamente, a la sociedad civil de la Ciudad de México. No solamente fue un sismo natural, sino fue un sismo político, porque ante lo inesperado de la intensidad de ese sismo, aunque ya existían y siempre han existido y van a existir, de hecho, no se estaba preparado un sismo de esa magnitud. Y el evento fue de tal magnitud que el Estado realmente entró en una etapa de cataléctico casi, y por un lado estuvo ausente. En 2, 3 días casi estuvo ausente. Y fue la sociedad civil la que tuvo realmente la reacción espontánea. Lo cual no implica necesariamente que haya sido positiva completamente, porque en ocasiones esto genera anarquía. Fue el sismo de 1985 que permitió cristalizar en el marco jurídico y en el marco institucional un Sistema Nacional de Protección Civil. Y se llama Sistema Nacional de Protección Civil, que estaba fundamentado principalmente a la atención de las amenazas, es decir, a la atención de los desastres, una vez ocurridos. Pero una vez que se recuperaba, ahí se quedaba la cosa. Y ha habido toda una historia de aprendizaje en el curso de 1986 que se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la última reglamentación que se acaba de votar, bueno, se votó en 2012, que es la nueva Ley General de Protección Civil, que es sumamente importante tener en claro qué significa. Lo importante de esta última ley, que se votó en 2012, decía anteriormente, es que se pasa de una visión de atención a las emergencias, a los desastres, a una visión integral de mitigar estos desastres a través de una política consistente de prevención de desastres. Esto es lo que se llama gestión integral de riesgo de desastres. Es lo que se establece la ley y me parece un enorme avance que permite visualizar lo que implicaría en términos financieros implementar esta política a largo plazo. Es decir, una política de gestión integral de riesgos implicaría darle mayores recursos a la prevención que a la atención de los desastres. Hay un consenso internacional de que existe una relación inversa de 1 a 5 o a 1 a 7 si se invierte en prevención y no en la atención de los desastres. México es de los pocos países que tienen un fondo financiero etiquetado para ambas situaciones. El Fondo Nacional de Desastres, que es el FONDEN, que atiende los desastres una vez ocurridos y en su proceso de recuperación, y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, que es el FOPREDEN. Pero este paradigma también reconoce de que es un eufemismo hablar de desastres naturales, porque los desastres no son naturales necesariamente en la ecuación de lo que implica el riesgo. El desastre, el riesgo es la relación inversa entre una amenaza natural y la exposición social, infraestructural o de la ciudad a esta amenaza. Si no hay exposición, no hay necesariamente riesgo. Siempre va a haber fenómenos naturales, son inevitables. Pero al mismo tiempo, esa exposición va a depender también de la vulnerabilidad a la que se expuesta las personas o las infraestructuras o los inmuebles. Entonces, hay que entender que esta relación de ecuación inversa implicaría reconocer que los desastres son socialmente construidos y por lo tanto todos somos responsables. Es decir, tomamos las decisiones en ocasiones forzadas de exponernos a situaciones de riesgo. Y por lo tanto, habría que tomar conciencia de lo que
esto implica y actuar en consecuencia. Siendo así, si nosotros, por ejemplo, vemos lo que en la gráfica se expone, lo que ha invertido el Estado en esos dos fondos, que digo, son casi únicos a nivel internacional, y lo cual es bastante bueno porque permite crear los indicadores para ir monitoreando una política pública, implicaría que del 2004, en que fue creado el Fondo Nacional de la Prevención, en consecuencia a esta, previo inclusive a esta ley, pero ya se visualizaba y se enfatizaba y se tenía conciencia de la necesidad de transitar a políticas de prevención. Si hacemos una relación de lo que se ha gastado en este periodo de 2004 a 2012 en atención de desastres vía recursos asignados por el Fonden y atención a acciones múltiples de prevención que existen, desde generación de conocimiento, desarrollo de atlas de riesgos, concientización de la población, infraestructura, capacitación de los cuadros dirigentes, etc. Nos damos cuenta que en ese periodo se gastaron aproximadamente 10.485 millones de dólares, en este caso, para hacer las comparaciones internacionales. Si hubiésemos invertido, es un supuesto, obviamente, hipotético, si hubiésemos invertido en prevención, el Estado o el país se hubiese ahorrado aproximadamente 8.542 millones de pesos. Nada más para que tengamos una idea, el costo de las inundaciones en Tabasco, o lo que costó también el sismo del 85, 40.000 millones a precios constantes de pesos, y igual aproximadamente el mismo monto en la inundación en Tabasco. Entonces, no es menor, no solamente es rentable en términos de salvar vidas, sino también es rentable en términos económicos, lo cual es importante porque son recursos de todos. Ahora bien, paradójicamente hay una especie de perversión, porque los desastres se ven y en ocasiones son políticamente rentables. Legitiman, generan sinergias de solidaridad, etc. Y la prevención no. Y somos una cultura que no tiene la conciencia del futuro, del mañana. Y por lo tanto nos has hecho énfasis de crear una cultura precisamente de la prevención, con los instrumentos que esto implicarían de aseguramiento, etc. Entonces, se ha invertido poco, muy poco, aproximadamente hasta ahorita se han invertido, hay un déficit de inversión aproximadamente de 1.935 millones en FOPREDEN, se han invertido 146 millones de dólares en prevención en México a través de este fondo. Pero esos recursos hay que asignarlos a diferentes acciones de prevención según la exposición de las localidades. Como les decía en un principio, son múltiples y son muy diferenciales. Aún dentro de una ciudad como es la Ciudad de México, no toda la gente está expuesta al mismo riesgo. Las vulnerabilidades son diferenciales. Sabemos que la zona más vulnerable de la Ciudad de México es la delegación Cuauhtémoc. Existe un capital inmobiliario ahí enorme, hay 56,000 aproximadamente inmuebles que de manera diferencial están expuestos a un riesgo sísmico, que tarde o temprano va a pasar. Entonces, eso implicaría tener conciencia de que si bien se han hecho cosas bien, se cambiaron los reglamentos de construcción, se ha desarrollado la alerta sísmica, pero que atiende la emergencia, la pre-emergencia casi. Entonces, tenemos así un minuto 10, minuto 15 para poder realmente evacuar y evitar. Pero esto es un desastre, pero eso implica tener una conciencia clara de qué van a hacer para no cundir en pánico. Pero lo mejor sería inclusive ni evacuar, sino tener conciencia que el inmueble en el que estamos nosotros viviendo o trabajando es suficientemente seguro para que resista un sismo de la magnitud
que normalmente se ha pronosticado poder suceder 8 grados aproximadamente Richter. Entonces, preguntémonos, ¿qué hemos hecho con aquellos 46,000 inmuebles que fueron construidos antes, con normas de construcción previas al sismo del 85? Hay una vulnerabilidad permanente, infraestructural, y lo más importante es tomar conciencia de acciones de prevención que implicaría mitigar el riesgo. Es decir, hacer una evaluación que se está haciendo, pero no de la manera exhaustiva, para ver en qué riesgo estructural estamos nosotros expuestos. ¿Y qué tan consciente es la gente de ese riesgo? Tuve la oportunidad con fondos precisamente de generación de conocimiento del FOPREDEN de realizar una investigación conjuntamente con el Instituto de Ingeniería para establecer la relación entre el riesgo al que está expuesto de manera diferencial la delegación Cuauhtémoc y la conciencia que tiene la gente del riesgo que está expuesto. No solamente eso, sino si vivió ahí, cuánto tiempo, y si vivió durante el sismo del 85, qué fue lo que ha hecho, cómo se ha organizado, qué es lo que ha realizado de acciones de mitigación, etcétera, cuál es su relación con las autoridades. Y nos damos cuenta que si no hay una convergencia entre la percepción del riesgo que tiene la gente de hecho, la vulnerabilidad real de su inmueble, pues no va a estar estimulado a hacer ninguna acción. Por lo tanto, hablar de gestión integral de riesgo en estos términos implicaría dar todos los instrumentos. Uno de ellos, fundamentales, sería que la gente tuviese el derecho de acudir a las autoridades y exigirles que le certificasen su inmueble en que vive. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Con qué lo puede hacer? O sea, facilitar todos los instrumentos de acceso para llevar a cabo medidas de prevención. Y eso, pues, lamentablemente, no se ha hecho con la consistencia y profundidad y rigor que debería de hacerse. Pues esto se queda perfectamente ilustrado con el edificio que estuvo dañado en la colonia de los Doctores, y que, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, quizás los propietarios del edificio, institucionales o ya después propietarios de apartamentos, el edificio fue construido con normas de construcción previas a las de 85, pero respetadas. Entonces, ahí habría que ver cuál es verdaderamente la responsabilidad compartida. Por eso, una política de gestión integral de riesgos vista desde esta óptica implicaría cumplir con 5 ejes estructurantes. Uno, la asignación de recursos por parte del Estado bajo un principio de eficiencia y equidad, porque se puede asignar dinero de manera eficiente pero inequitativa, y se puede, a la inversa, ser equitativo pero ineficiente. Entonces, los escasos, siempre va a haber, los recursos van a ser escasos. El segundo eje es exactamente tomar de manera consistente y monitoreada el pasaje de lo que sería la atención de la emergencia a la prevención del desastre. Es decir, cómo estamos transitando para que la gente, las instituciones, lleven a cabo medidas de mitigación que permitan verdaderamente reducir los costos asignados a la atención de los desastres. Y con, pues, los ahorros a los cuales hemos hecho referencia. Otro, propio de lo que sería un análisis de política pública en estos términos, sería el principio de corresponsabilidad, bajo el supuesto que planteamos inicialmente de que los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. Esto implica que cada uno de nosotros, de manera diferencial, como persona, como institución, como Estado, como sector empresarial, etcétera, obrero, somos responsables de la construcción de ese desastre y nos exponemos a él, a ese riesgo. Entonces,
Este principio de corresponsabilidad implica tener el conocimiento del riesgo que estamos expuestos, socializarlo y dar todos los estímulos e instrumentos para llevar a cabo de manera sostenida acciones de prevención y mitigación. Y finalmente, habría que plantear el desafío que tiene el Estado para implementar una política de esta naturaleza, que es el principio de transversalidad propia a la naturaleza misma de la naturaleza de este paradigma de gestión integral de riesgos de desastres. Es decir, protección civil no puede ser un sector visto desde esta óptica. Tiene que ser un proceso de coordinación intersectorial que monitoree exactamente la responsabilidad de cada uno de los sectores y que actúe en consecuencia, que se internalice y que el riesgo sea transferido a las autoridades locales y a los tomadores de decisiones. Y esto, bueno, está planteado en la ley, hay que implementarlo, es un enunciado de ley, falta la reglamentación de la misma, faltan las leyes secundarias, pero es importante que esto quede perfectamente establecido. Y finalmente, una política de gestión integral de riesgos, como cualquier otra política, tiene que rendir cuentas. Tiene que ver qué es lo que se ha gastado, cómo se ha gastado y si verdaderamente se ha hecho de manera eficiente, como lo habíamos planteado en el primer eje normativo. Y cabe precisar que en coherencia con los planteamientos iniciales del concepto de riesgo, que es la relación inversa entre amenaza y exposición espaciotemporal, quiere decir que la ciudad es la que diferencialmente está construyendo la probabilidad del riesgo y por lo tanto es el referente obligado para poder cristalizar acciones de mitigación y prevención. De ahí que los programas de desarrollo urbano deberían de contemplar ante todo y tomarlo como un referente normativo los atlas de riesgos, es decir, a qué estamos expuestos, cómo estamos expuestos, y por lo tanto evitar que la gente se asiente ahí o que se lleven a cabo acciones inmobiliarias que permitan a la gente o que expongan a la gente sin conocimiento de causa. Esto ya está contemplado en la ley y está penalizado como delito grave. Por eso es tan importante que los artículos 82, 84, 87 y 91 plantean exactamente las responsabilidades que se deben realizar de manera integral. Uno, que todo el mundo va a ser responsable y va a ser penalizado como delito, si sea inclusive invasiones ilegales, aquellos asentamientos o construcciones que no estén avalados por un atlas de riesgos. Otro, eso es hacia el futuro, pero hacia el pasado igualmente se está obligado a llevar a cabo las acciones de mitigación necesarias, propiciando los recursos financieros y todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo de infraestructura, etcétera, llevar a cabo esas acciones de mitigación. Y finalmente, a los tomadores de decisiones, a las autoridades, también se les penaliza como delito grave si otorgan permisos de construcción, lo cual pone en evidencia que las ciudades verdaderamente son el referente casi obligado. No niego que hay impactos ambientales muy importantes de otro tipo de amenazas, pero es el referente casi obligado para llevar a cabo acciones de mitigación máxime, como lo decía en un principio, que el planeta se urbaniza y que la ciudad es altamente artificial.